Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes. Muy buenas. Estamos listos ya para empezar un programa más de Cine Garage aquí en Puentes, puentes.me, que es el sitio donde todos nuestros programas quedan alojados. También en Cine Garage los encuentran, por supuesto. La diferencia, la ventaja es que en puentes.me encuentran no solamente los programas de Cine Garage, sino todos los que se hacen en este nuevo canal, en esta emisora de ideas que estamos construyendo para todos ustedes. Como sabrán, hay programas de todo tipo. No nos restringimos nada más al cine, toda la cultura nos interesa, especialmente la cultura popular. Hemos de aceptarlo, nos divierte, sabemos que a mucha gente le gusta, entonces hay programas dedicados especialmente a eso, y creo que justo el tema de hoy nos va a hacer reflexionar mucho sobre la cultura popular. Es nuestro programa dedicado a los estrenos, y como la cartelera está en sequía casi absoluta, especialmente después de las entregas de premios, antes de que llegue el verano, México padece de una cartelera un poco caprichosa, pero muy predecible al mismo tiempo. Es decir, casi todo lo que debimos haber visto hace 3 o 4 meses lo vimos en el último mes antes de la entrega del Oscar, y todo lo que deberíamos estar viendo ahora lo están esperando para después del verano, porque en el verano, que este año ya lo confirmamos, empieza en mayo, el 1 de mayo con el estreno de Avengers. Pues bueno, todas las distribuidoras abren espacios para el gran blockbuster, para la taquilla, para el cine que muchos llaman palomero. Yo nunca me he podido explicar eso. Yo como palomitas hasta cuando veo a Paul Thomas Anderson, que es de quien vamos a hablar ahora. Y me acompaña un alegre colaborador de Cine Garage, a quien nunca podré agradecerle todo lo que se merece, la ayuda que nos está prestando para cubrir muchos eventos, para ver muchas películas, entre ellas una gran parte de la cobertura que tuvimos para el FICUNAM. Andrés Azzolina, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Viene un poco espantado, Andrés, porque la última vez que hablamos de Navajazo, que fue la vez que lo invitamos, nos le fuimos un poco encima, te jugamos un montón, por eso ahora estás... No, cuando vimos hicimos el top del año. Luego hicimos el top del año, también te jugamos chueco, ¿verdad? Ahora tienes prácticamente todo el programa para ti. No es que a mí no me guste, yo soy un fan declarado de Paul Thomas Anderson, quizá no de todas sus películas, pero sí de una enorme mayoría de ellas. Entonces, en estos próximos días, no estoy seguro si es este viernes o el siguiente, insisto, lo caprichoso de la cartelera nos hace tener este tipo de errores o de predicciones demasiado abiertas, pero si no es este fin de semana, es el siguiente, se estrena ya lo que en México se va a llamar Hasta donde sé vicio propio. Uh-huh. Así le van a poner, ¿verdad? Sí, se estrena el 27 de marzo. El 27 de marzo, es decir, la otra semana. Uh-huh. Dirigida por Paul Thomas Anderson, es su película más reciente, Inherent Vice, es como se llama en inglés. Y pues bueno, sabiendo que Andrés tiene muy buen ojo para el cine, sabiendo que tiene además muy buen gusto, excepto cuando hablamos de Navajazo, lo invité para hablar de Inherent Vice y a ver qué tan lejos llegamos con Paul Thomas Anderson, un personaje muy peculiar, ¿no? Un director hasta cierto punto atípico, que ha procurado tocar muchos géneros, pero que siempre acaba contándonos la misma historia. Esa es mi teoría alrededor de Paul Thomas Anderson, que con temáticas muy distintas y a veces estéticas también muy diferentes una con la otra, nos acaba contando la misma historia. No es queja, hay muchos autores que pueden hacer eso, y creo que Paul Thomas Anderson, dentro del cine industrial, porque tampoco es que haga cine de arte, ¿no? Tampoco se haga cine de festivales, aunque se pueden pasar sus películas en festivales. Él es un director industrial y acaba contando la misma historia de maneras muy distintas. No sé si me estoy equivocando, Andrés. ¿Qué te pareció Inherent Vice? ¿Quién es Paul Thomas Anderson? ¿Cómo lo ven desde las escuelas de cine a este director tan contemporáneo, tan joven y tan propositivo cuando quiere? Pues no creo que te equivoques, yo sí creo que maneja siempre los mismos temas desde diversos universos, uh-huh, ¿no? Como la destrucción de
o como la podredumbre de no solo de un personaje, sino como de toda una cultura. Pues Paul Thomas Anderson en el contexto como de la gente con la que convivo en la escuela y así, pues bueno, para todos es ídolo, ¿no? Es un idolazo. Pues sí, porque yo creo que es de esas personas bastante mediadoras de todo lo que puede ser el cine en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Como para la industria del gran espectáculo, es un director que piensa mucho en todo y que desde el guión y la realización y la música, el sonido, todo está manejado pues de maneras brillantes, ¿no? A mí la nueva Vicio Propio pues sí me gustó bastante, la verdad, y siento que es interesante hablar de cómo cada vez empieza a alejar más de lo que nos tiene acostumbrados, a mi gusto. ¿Pero a qué nos tiene acostumbrados? Es que ese es el asunto con Paul Thomas Anderson, que no sé si nos tenga acostumbrados a algo. Y la cosa es tan sencilla como revisar la filmografía, ¿no? Tiene Hard Eight, vamos a hablar solamente de los largometrajes. Uh-huh. Luego tiene Boogie Nights, que es la película que lo lleva a la fama, dentro de un cierto círculo, porque tampoco es que se haya hecho universalmente famoso con Boogie Nights. La película es más famosa que él, creo, hasta ese momento. Luego entregó Magnolia, que es donde la gente lo empezó a voltear a ver a él, y no tanto a hablar de la película. Para mí es su película más fallida. Y luego tiene algunos trabajos en televisión. Tiene Petróleo Sangriento, que es una brutalidad de película, ¿no? A mí se me hace, creo que mi favorita en todo lo que tenemos hasta ahora con él. The Master, que es del año antepasado, ya casi, ¿no? Del 2012. En México quizás estrenó un año después, es muy probable. Ajá, se estrenó en 2013. Que es una película muy intrigante, que es una película muy oscura, sin necesidad de llegar a las tonalidades de Magnolia, visuales y temáticas. Y luego tiene esta de Vicio Propio, que hasta donde sé no encaja con ninguna de las anteriores. Entonces yo te preguntaría, ¿a qué nos tiene acostumbrados Paul Thomas Anderson de haber pasado del gran drama que es Magnolia, haber pasado por este retrato de época? Te faltó la película de Embriagado de Amor. Punch Drunk Love también. Con Adam Sandler, que también por es ejemplo, bastante... que es una comedia romántica a la Paul Thomas Anderson. Ajá. ¿A qué nos tiene acostumbrados este señor? Pues yo creo que, o sea, como rasgos de estilo que yo identifico, pues maneja muchos planos secuencias en sus primeras películas. Pero no en las últimas. No en las últimas, por eso, o sea, pero digamos que de The Master para acá es cuando abandona un poco eso, ¿no? Algo que sí se mantiene en la nueva, en la de Vicio Propio, es como la obsesión con el paisaje americano. Sí. Ese sí lo podríamos poner como un punto, ¿no? O sea, le encanta su país. Y no lo vamos a acusar, no es ninguna queja. No, pero además no es patriotero como podría ser Clint Eastwood en ahorita hablamos, si quieres luego hablamos del patriotero. Yo creo que también tiene mucha razón de ser lo que es. Hay peores. Sí, claro. Yo solo diría que hay peores. No, sí, pero, o sea, no es... O sea, justamente... No es tan obvio, digamos. No, pero yo creo que es un patriotismo bastante crítico. Y de hecho eso es algo que tiene... El de Paul Thomas Anderson, sí. Es algo que tiene esta película como un subtexto, bueno, un trasfondo político ahí sobre las Panteras Negras y como todos estos cultos, los neonazis. Sí. Que digo, no son el tema de la película, pero sí están siempre, como una pieza ahí que complementa todo, ¿no? Una pieza no necesariamente que él quiere que esté ahí, simplemente dice, esto es lo que hay, es lo que veo. Exacto. ¿No? Estos grupúsculos oscuros, a veces violentos, muy manipuladores, son parte de la cultura americana, los tengo que contar, los tengo que narrar. Algo que también mantienen todos, incluso la de Adam Sandler, es como esta tensión enfermiza a la que llega, que muchas veces se sirve de la música para lograrlo, de la prolongación de los planos en el tiempo, ¿no? Como que, pues, que los deja correr y que eso genera una tensión muy aplastante, ¿no? Como que siempre... Y con Magnolia, por lo que a mí sí me gusta, es porque siento que es la película que más lleva a lo lejos esa sensación de aplastamiento, ¿no? Como de densidad y de que
pues es muy enfermiza. Todos los Cierto personajes- desamparo, ¿no? Ajá. Como que los personajes no tienen salida especialmente en Magnolia. Ajá, exacto. Pero en ninguna, en realidad. Y a excepción de... O sea, tienen que cruzar como por un montón de barreras, primero personales y después culturales. Ujú. O sea, como que tienen el mundo en su contra y además se tienen a ellos mismos en su contra y tienen que, de cierta manera, destruirse para llegar a algo, ¿no? Y como que siempre son sublimaciones de los personajes. O sea, el propio Adam Sandler en Punch Drunk Love, pues tiene que enfrentarse a su familia, al hombre este que lo acosa, a un montón de cosas para al final poder como estar con la mujer que quiere y demás, ¿no? O Daniel Day-Lewis en There Will Be Blood, que tiene que así pues enfrentarse a medio Estados Unidos para ser un magnate del petróleo, ¿no? Como el sacrificio de los otros para el poder propio. Sí. Y en ese sentido también tiene como el espíritu capitalista en sus protagonistas, ¿no? Así como todo se vale para lograr lo que quiero. Excepto en la última. Excepto en la última que... Excepto en la película que nos tiene platicando ahora, que es Vicio Propio, ¿no? Antes de entrar a la última, ¿tú crees que... yo creo que lo es. A ver ¿qué opinas tú? ¿Tú crees que Paul Thomas Anderson es cinéfilo? Sí, ¿Por qué? sin duda. Porque yo siento que él le está tirando como a una tradición que es de valientes, que es... o sea, mucha gente comparó en su momento a Petróleo Sangriento con El Ciudadano Kane. Ajá. Y su estilo, pues es un estilo muy grandilocuente a la Kubrick, a la Greenaway, así como de estos directores, pues, como... Que les gusta el encuadre, Ajá, ¿no? exacto, pero... ¿Será su película visualmente más invasiva? No, yo A creo ver, que... entonces sigue a donde vas y ahorita vemos. Yo creo que se fue hacia un lado más... pues es una película sumamente dialogada, Sí. lo cual no era como tan... No estaba tan visto en sus películas. O sea, siempre hay muchos diálogos que además están casi como en un segundo plano. O sea, justamente en Magnolia o en Boogie Nights, que son muy de cámara siguiendo personajes y así. Los diálogos pues están atrás como, Sí, se pasan. como a lo Scorsese también, Ujú. ¿no? Y aquí, en cambio, lo lleva como a todas las escenas. Habrá como a lo mucho 30 segundos sin diálogos en la película. O sea, de corrido. Estamos hablando De la nueva. de Vicio Propio. O sea, al nivel de Cronenberg en Cosmópolis, Ujú. ¿no? Eso ya convierte la película en otra cosa porque la palabra le juega en contra de la imagen. Y de hecho es una película... yo no querría decir de diálogos como se podrían considerar los de Tarantino, por ejemplo, No, porque bueno, sigue. Ahora vemos. sino de atmósfera. Para mí lo que se logra, incluso con la trama que en realidad no tiene como una conclusión tan decisiva. Que a lo mejor ese sí es un rasgo del cine de Paul Thomas Anderson, que prácticamente todas sus películas son anticlimáticas. ¿No? El clímax está metido muy en el centro de la película y luego se nos desinfla con toda la intención para dejarnos justo en el sentimiento de desamparo en donde ya están sus personajes. Y con esta película me pasó, y no quiero ser muy pretencioso con mi referencia, pero Celo, no, que nadie nos escucha. pero me pasó como ahora que hubo el ciclo de Antonioni Ajá. con Desierto Rojo, bueno, con las películas con Mónica Vitti, que son películas que para mí implotan porque no pasa nada, o sea, Ajá. porque Parece que no pasa Ajá. nada, ¿no? Exacto, porque especialmente en el Desierto Rojo, que nada más ves como esta cara de esta mujer a punto de llorar todo el tiempo, pero nunca llora hasta el final. O sea, como que ese silencio, esa falta de resolución,
genera una sensación como de que tú explotas por dentro. La película no explota, sino que tú explotas. La ves. Por eso te preguntaba si creías que Paul Thomas Anderson es cinéfilo, porque justo sus películas están apuntando, según yo, a grandes clásicos que, por lo menos en su generación, él nació en 1970, ahora podrían incluso estar olvidados, ¿no? La gente joven no ve ese cine porque justo no encuentran la razón de que una película te haga explotar a ti para implotar ella misma. Estamos, creo, muy acostumbrados a un cine que nos haga sentir bien, a un cine que no nos cuestione, a un cine que nos da todas las razones para contar lo que nos está contando. Y lo que hace Paul Thomas Anderson desde la primera película es todo lo contrario. Nos mete muchas más preguntas, nos mete muchas más dudas y nos deja con una desazón muy, muy incómoda, como para que uno mismo trate de ver qué es lo que está pasando, no solo en sus historias, sino con lo que pasa enfrente de sus historias dentro de las calles. Creo que en ese aspecto creo que es un director muy crudo que, como decías, yo también creo que tu referencia no es nada pretenciosa. Voltear a ver a Antonioni y voltear a ver cómo esas películas en apariencia son planas, pero bajo la superficie hay unas corrientes muy, muy, muy violentas. No, para mí no está de más. Sí, no. Lo que pasa es que pues es un director, digamos, entre comillas, comercial, ¿no? O sea, lo es. Esa distinción comercial, no comercial, pues bueno, es muy arbitraria. Digamos que es industrial. Ajá, trabaja del lado del cine industrial, ¿no? Trabaja del lado del cine industrial, pero bueno, desde el momento en el que, por ejemplo, él, creo que dicen por ahí que edita sus películas en Moviola y que, o sea, que jamás va a filmar en digital y tal, ¿no? O sea, como que es ahí medio romántico del cine. Del ensamble, ajá, ¿no? Y, o sea, maneja ideas que no son propias del cine, del mercado al que él se dirige, más bien, ¿no? Porque no es o sea, y es un gran espectáculo, sus películas. Eso es lo que es padre, que no es... tampoco es algo súper cerebral. Igual a la gente le puede molestar de repente una película como Magnolia que dura 3 horas y claro, que al final termina con una lluvia de sapos. De sapos. Sí, seguramente mucha gente salió enojada, pero tampoco es una película de Belatar que no, con plano secuencia. No, para nada. Es un director que monta sus películas para poder ser leídas como se leen la mayor parte de las películas que vemos todo el tiempo, incluso en la televisión. No son difíciles de leer, lo que pasa es que el discurso está en otro lado. Siempre, te insisto, lo tiene muy, muy por debajo de la superficie, lo cual es padre. Eso fue lo que me gustó de The Master, que creo que es la película, para tratar de entrar un poco más en materia, es la película más cercana a Inherent Vice, no solo en el tiempo, sino en la forma y en el tema. Tenemos una especie de secta que está cubriendo algo muy turbio, que no quieren que se sepa. Y en Vicio Propio más o menos ocurre lo mismo, no necesariamente con una secta, pero sí con un grupo de personajes que están completamente fuera de lugar si los vemos desde nuestro punto de vista, que es el del siglo XXI, apuntando a los años, ocurre en los años 70, sí, supuestamente, 70. ¿No? A los años 70 del siglo XX vemos prácticamente personajes de otro planeta. Antes de entrar a la plática de Vicio Propio, ¿cuál sería, sin contar a esa, tu película favorita de Paul Thomas Anderson? De Paul Thomas, no me iría por Petróleo Sangriento porque es muy obvia. No, porque es muy perfecta. Ok. O sea, yo quizá objetivamente sería la mejor. Ajá. Pero subjetivamente, que para eso hacemos este programa. Exacto. Pues igual y la que... No, yo creo que The Master. The Master. The Master, de hecho, o sea, la vi en un momento en el que estaba como preguntándome, o bueno, aprendiendo a apreciar qué es un actor en el cine. Y esa escena como de la entrevista que le hace Philip Seymour a Joaquín Phoenix, que es así una toma de 5 minutos de la cara de Joaquín Phoenix. Así a mí me parece de las cosas más logradas con actores. A mí se me hace una gran película, pero he de decir que a mí Boogie Nights me jala por muchas razones, por muchas razones. Entre ellas que pues, está alrededor del porno, ¿no? Que es
según yo, una forma de cine que está menospreciada y que algún día, cuando los extraterrestres vengan, revaloraremos como uno de los discursos más sinceros que tiene esta humanidad plasmados en la pantalla. Tenemos que hacer el primer corte y ahora volvemos para entrar realmente en materia sobre vicio propio. Ahora venimos. Lo que más me apasiona en la vida es ver películas, pero escribir guiones. Un buen videojuego si no hay palabras, te puede hacer sentir lo más feliz. Me gusta mucho viajar. Lo que más me apasiona en la vida es la lectura y conocer nuevos estilos de vida. Cuando estás en la bici y estás en la montaña, nada está definido, todo es nuevo y realmente no importa a qué te dedicas, todo tiene que ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. Puentes está conformado por un grupo de aventureros y exploradores educados en diferentes disciplinas. Pertenecemos a distintas generaciones. En muchos casos, la mayoría, casi todos nosotros, nos hemos topado con ese tipo de persona que te dice: lo que haces es un disparate, tu idea no tiene futuro, eres un raro, mejor vete, no lo intentes, es muy difícil, nunca va a suceder. Nos han llamado nerds. Nos han llamado freaks, geeks y muchos otros anglicismos que no son tan amigables. Nosotros preferimos dialogar con el mundo de otra forma. Hacer cosas. Decir e inventar cosas. Transformar la configuración de la realidad a partir de pequeños actos de imaginación tan simples y tan poderosos como una conversación acerca de las cosas que nos gustan de este mundo. Utilizamos las herramientas que se encuentran a nuestro alcance para compartir nuestro asombro y nuestra curiosidad. A partir de las muchas ideas que nos resultan atractivas, la vida nos parece mejor, más interesante, más valiosa. Nos gustan muchas cosas, pero no nos gustan las etiquetas, pues creemos que son inútiles cuando se trata de individuos que comparten la experiencia única de estar vivos. Por eso en Puentes no somos nerds, ni geeks, ni freaks, ni cualquier otro estereotipo que tengan en la mente. Tan solo somos personas y somos libres. Puentes, la experiencia única de sentirse vivo y hablar con otros sobre ello. Aburger con Boludo y Arqui. Nuevo episodio todos los martes a la 1 de la tarde. No se vale trabar. Puentes.me. El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. ¡Aguas! Restaurando nuestra relación sagrada con el H2O, con Andrés Vargas y Elías Catán. Todos los martes, nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.me. Ok, ahora sí. Andrés Azzolina, ¿qué es vicio propio? Pues igual que The Master, no es una película que se resuelva. No. Es una película que para mí es como que te demuestra una realidad que tú jamás vas a conocer. Bueno, yo así como persona del DF del 2015 jamás voy a conocer como ese universo policíaco de los 70s en Estados Unidos, en California, y que es nada más como meterte a echar un vistazo en ese mundo, y es como si te invitaran un día a una fiesta de un montón de gente que viven en otra realidad que tú, ¿no? Y pues te quedas ahí y ves y no entiendes nada, y al mismo tiempo te transmite un montón de sensaciones y te da principalmente una atmósfera. Para mí es como una película de atmósfera. Sí. Con la excusa de una trama muy enredada. Exactamente. Vamos a dejarle claro a la gente que depende cuando escuchen este programa, antes después de ver la película. Tampoco hablábamos hace rato de que las películas ahora están hechas para hacernos sentir bien. Paul Thomas Anderson hace todo lo contrario. Tampoco está mal y no se comete ningún pecado si uno no entiende una película.
No, claro. Insisto, no todas las razones están hechas para usarse. Yo creo que Vicio Propio es una película que está hecha deliberadamente para que no la entendamos. Sí, no, y yo creo que, yo a todo el mundo le recomiendo siempre no querer entender las cosas. Yo creo que ese es el primer paso para aprender a disfrutar un montón de cosas del cine, porque pues el cine no solo nos afecta a nivel racional, ¿no? Nos afecta de mil maneras y por ejemplo, me voy a salir un poco del tema, pero cuando se habla del lenguaje cinematográfico, el lenguaje verbal son códigos que quieren transmitir algo muy claro, ¿no? Una palabra pues quiere transmitir un concepto muy sencillo, pero una película está transmitiendo demasiadas cosas y te está afectando en demasiadas áreas al mismo tiempo. Del cuerpo, ya no solo del cerebro, sí, ¿no? Exacto. Te llega a nivel visual, sonoro, pero igual si estás en una sala, también te llega a nivel físico, la vibración de los bajos o lo que sea, ¿no? Entonces, los discursos pues no siempre van a ser racionales, ¿no? Exacto. Pero bueno, ya, fin de mi... No, y es que justo ahí está Inherent Vice. Porque de hecho la película, según yo, y tengo aquí mis anotaciones que no me dejarán mentir, a mí la película al principio me parecía un thriller, y un thriller muy tradicional. Yo, en el enorme pecado que significa hacer apuntes al vuelo de una película, lo digo porque a veces esta asociación libre es muy buena, a veces es muy mala. Yo, mi primera línea de mis apuntes dice Cine Negro Chinatown, Roman Polanski. Sí, justo yo también pensé al principio que era como un revisitar todo el cine negro, y como esto que le llaman hoy en día neo-noir. El neo-noir. Como podría ser Fargo o Chinatown, que lo que yo concluyo de si se puede considerar este género un género, es que es como resolver el cine negro, que era en blanco y negro, como resolverlo a color. A color. ¿No? Y a fuerzas tiene que haber una estética muy fuerte, que es lo que sí tiene Vicio Propio en dos áreas, ¿no? Como la parte como todos estos interiores nocturnos, colores neón, y la parte súper brillante del paisaje americano, ¿no? Pero bueno, después de un rato la película te das cuenta, se sale de ahí, abandona Chinatown, lo deja de lado y se mete más en el terreno. Y lo voy a decir porque aquí también está apuntado a los dos renglones, porque yo había apuntado Cine Negro, Chinatown, Roman Polanski, policías de segunda, detectives de segunda, un caso confuso como The Big Sleep. ¿Viste The Big Sleep? ¿No ven The Big Sleep en la escuela? No. Un saludo al CUEC. Deberían de ver The Big Sleep. Una de las películas más alocadas, uno de los thrillers más alocados e incomprensibles que he visto yo en mi vida. Humphrey Bogart se mete en una investigación en donde de repente los muertos resucitan y matan gente sin ningún sentido, que no rebota de ninguna manera en la trama. Es decir, todo es un sinsentido tal que estás prácticamente viendo una pesadilla de un detective de segunda categoría. Y es lo que le ocurre al personaje de Joaquín Phoenix, un detective de segunda categoría, un investigador privado que le cae un caso al estilo Halcón Maltés, ¿no? Que pues, tiene usted que encontrar a fulano, porque no sabemos dónde está. ¿Y cómo le va a hacer? Pues no sabemos. Y todo se vuelve en esta pesadilla psicotrópica en donde él está drogado todo el tiempo y Paul Thomas Anderson se dedica, como bien dices, a transmitirnos más sensaciones que ideas. ¿En qué momento una película tan alocada y tan disparatada en ese sentido, tan ilógica, se vuelve un éxito? ¿Por qué es una buena película? A mí me parece una buena película, no sé si te lo parezca a ti. Bueno, a mí sí, me gusta mucho. ¿En qué momento algo tan inconexo dentro de sí mismo se vuelve una película emotiva, emocionante, propositiva, como yo creo que lo es Vicio Propio? Porque está contada desde el punto de vista de alguien que está drogado todo el tiempo. Yo creo que su carisma y en general el carisma de las películas de Paul Thomas Anderson, que podrían ser pesadísimas, bueno, son pesadas, pero que podrían ser insoportables, el carisma pues reside en los actores. Y esa es una parte que tiene él que es pues súper maestra, como lo hace ver en The Master. Especialmente, bueno, ya por ejemplo en Punch Drunk Love o en Magnolia
usa malos actores y los hace hacer actuaciones memorables, ¿no? Como Tom Cruise en Magnolia, bueno, pues es de sus mejores actuaciones de la vida. Por ejemplo, aquí está Owen Wilson en Vicio Propio, que pues yo lo asocio con los personajes de Wes Anderson. Claro. Y... ¿Te gusta Wes Anderson? Sí me gusta. Poco. sigue. No, Wes Anderson cayó de su pedestal cuando me di cuenta que es el nuevo Tim Burton. Y en todo caso preferimos a Tim Burton, ¿no? No queremos uno nuevo. Pues bueno, no sé. Batman sería como Batman regresa contra los Royal Tenenbaums. Ajá. Creo que le voy más a los Royal Tenenbaums. Yo le voy más a Batman regresa. Vuelve a Vicio Propio. Porque es una buena película. Porque tiene personajes como que podrían ser muy caricaturizados, pero manejados con un nivel de realismo en cuanto a la actuación que lo que generan no es una salida de la realidad, sino como un desquiciamiento de la realidad. Bueno, que te va a mantener pegado a la pantalla porque cada vez van apareciendo nuevas como subtramas y nuevos elementos, pero que nada está inconexo y lo que apareció a los 15 minutos del principio vuelve a aparecer hasta el final y, o sea, nada está ahí por casualidad. Y bueno, es como un laberinto, es como un rompecabezas que no se puede armar. Se puede armar pero que al mismo tiempo pues se disfruta mucho de ir viendo como todo este despliegue de cosas, ¿no? ¿Y por qué más? Pues porque creo que habla de pues como de una descomposición de cualquier cultura en realidad, ¿no? No, está hablando de la cultura occidental, que es otro de los grandes temas que tiene Paul Thomas Anderson. Por supuesto, él lo ve desde la óptica de los Estados Unidos, que son los líderes de la cultura occidental, pero si nosotros medianamente transportamos personajes y situaciones a terrenos más conocidos como el mexicano, podemos ver que la cultura occidental mexicana está igual de inconexa, es igual un rompecabezas que no se va a poder armar nunca y que acaba comunicando desasosiego. Yo creo que de los pesimistas, de los directores pesimistas que tenemos en este momento en el cine universal, Paul Thomas Anderson sería uno de mis favoritos, ¿no? Sí. Incluso en películas tan coloridas y tan festivas como Boogie Nights, que nos está contando la historia del encumbramiento de un gran perdedor, ¿no? Que al final se la pasa muy bien, pero eso no le quita lo perdedor. Que algo también está de eso en Vicio Propio, este viaje entre psicótico y psicotrópico. Parece que estamos navegando en el centro del cerebro de este personaje completamente confundido, que de repente se acuerda de su novia y nos la presenta, nos la deja ver en un presente muy real, ¿no? Casi estilo Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ¿no? Se acuerda de ella y ella aparece, ¿no? Una chica que medio lo lleva al caso, pero al mismo tiempo lo saca de él. Es una película muy, muy desconcertante y es donde a mí me gustaría dejar subrayado el tono de lo que nos está contando ahora. No les van a explicar nada. La película se trata de que no les expliquen nada. Pero, por ejemplo, ¿qué diría un profesor del CUEC? No vamos a dar nombres. ¿Qué diría un profesor del CUEC ante una película como esta, por ejemplo? ¿Qué hablan los profesores de cine frente al cine de Paul Thomas Anderson? Y en particular, ¿qué podrían decir de una película como Vicio Propio? Pues el gran maestro del CUEC, que no vamos a mencionar. Hay muchos, pero hay uno. Pero hay uno. Yo creo que él lo vería desde una de las maneras de las que lo podría ver sería como justo desde el punto de vista de la explosión de géneros. Porque ahorita que mencionabas a la exnovia, también la película es una gran historia de amor. Sí. O sea, es una película de amor, como un romance, ¿no? Post ruptura o lo que sea. Desde el punto de vista del cine negro, desde el punto de vista del cine, de las películas de Pachecos, como, todas las de Seth Rogen y así. Desde el punto de vista de como la acción pues como el mejor estilo Scorsese, ¿no? Entonces como que contienen toda su ambigüedad. Justamente quizá por esa misma ambigüedad puede contener tantas múltiples películas, ¿no?
Y el hecho de que no tenga una resolución conclusiva, pues también te permite a ti elegir desde qué punto de vista la vas a ver, ¿no? O si la quieres ver, ¿no? Bueno, claro. Sí. Porque no faltará quien diga, señores, si el personaje de Joaquín Phoenix está aprendiendo un churro, lo siento mucho, yo voy a aprender uno y voy a ver la película con él. Uh-huh. Que yo creo que sería incluso el siguiente nivel de, no de lectura, sino de apreciación de lo que nos está proponiendo Paul Thomas Anderson. En este planeta que es creo que están en el norte de California, muy a la American Psycho, incluso muy metidos también en el tema, en los mundillos de Bret Easton Ellis, ¿no? Uh-huh. Así como de, pues sí, están todos aquí encerrados, todos están locos, pero ninguno puede zafarse de los demás. Yo creo que el siguiente nivel de lectura bien podría ser, bien lo mencionabas, como Seth Rogen, pues, señores, enciendan su cigarro y vean la película. Sí, pues sí daban ganas. Pero lo vas a hacer, la volverías a ver. Sí. Es que esa es la otra, porque películas como esta, tan indescriptibles, pero tan bonitas de apreciar, tan incómodas, pero al mismo tiempo tan adictivas, porque no costaba nada ponerle pausa al disco y decir, señores, yo ya vi todo, porque esto está repitiendo todo el tiempo. Sí. Pero como dices, en cuanto se repite, hay un dato nuevo que te hace pensar en cosas que no estabas pensando hace un minuto. Es una especie de mantra. Sí. También la película. Pues justo últimamente con un amigo trabajamos una investigación sobre la repetición en el cine, que es como, creo, de los temas más recurrentes en el cine contemporáneo, quizá más que antes. Y lo que concluimos, no sé, por directores como desde películas como El Día de la Marmota, o ya Hong Sang-soo, que también es súper repetitivo y demás. La repetición siempre te genera una extrañeza de la realidad cuando la ves representada, porque te remite como a otro orden de las cosas que no es el que tú crees que es la realidad, ¿no? O sea, uno cree que pues las cosas van desarrollándose y es una tras de otra, pero de repente ya avanzaste y volviste a algo anterior, como que te remite a otra cosa, ¿no? Entonces, tanta repetición en la película de Paul Thomas Anderson sí llega como a generar esta atmósfera pues delirante, como de, pues justo como febril, ¿no? Ajá, febril. Como que si alguien estuviera enfermo soñando lo mismo todo el tiempo. Ajá, exacto. Y como que ese sueño se va transformando y que se va volviendo cada vez más violento, pero en realidad, a excepción de un par de escenas, de unos golpes, no hay... Y todo el tiempo estás esperando. De hecho, la película roza de repente la comedia, ¿no? También. La película de repente, así en esta lluvia de géneros, de repente te dices, pues te voy a hacer reír 2 segundos. Y son 2 segundos contados. Sí. Pues no sé, también tiene como mucho esta vibra, bueno, como esta sensación de la decepción de los 70s, como bien la describen en Fear and Loathing in Las Vegas. Exactamente, también pensé en esa película, por cierto. Que una de las últimas escenas que está Hunter S. Thompson escribiendo sobre qué fueron los 60s, ¿no? Y como ese sentimiento de que los hippies sentían que habían ganado algo y que de repente ya los 70s, Vietnam y todo eso, es como que nada más se pararon a lo lejos y vieron hasta dónde llegó la ola, y después se regresó, ¿no? Sí. Y ese sentimiento de derrota y de que todo fue un sueño, ¿no? Eso mismo a mí me pasa con esta película, como una enfermedad, como una cruda de drogas, como el bajón. Que es un poco lo que pasa en Boogie Nights, ¿no? Ya para tratar de cerrar este programa, Boogie Nights nos está enseñando también la cruda de los 60, la cruda de los hippies, la entrada de la cocaína. Ajá, exacto. O sea, el cambio de drogas, ¿no? Por un lado, el cambio de tecnologías por el otro. Y aquí la pérdida de la conciencia. Si los 60 fueron un momento de conciencia política y social donde, una vez más, los hippies creían tener el control y la propuesta y la respuesta ante un mundo que estaba enfermo y decadente, en los 70, por 1000 circunstancias, ellos y la gente que venimos detrás nos damos cuenta
de que el mundo era demasiado complicado como para resolverlo con coronas de flores. Y también cómo los hippies se corporativizan, sí. ¿no? O sea, como el personaje el magnate inmobiliario, pues que está en su delirio hippie de crear un desierto donde todos puedan vivir gratis y así, pero pues más bien todos están pirados, ¿no? Claro. O sea, como que se piró no solo los chavos que fumaban marihuana, sino toda la cultura estadounidense, ¿no? Que es ahí donde yo pensaba en Bret Easton Ellis, ¿no? En este mundo norteamericano completamente fracturado, en donde lo que tenía sentido demuestra que nunca lo tuvo. Fue donde yo creo que al final, que también tiene un final estilo Blade Runner, eso ya lo platicaremos cuando grabemos el programa de Blade Runner, me hizo pensar en Wild at Heart de David Lynch, me hizo pensar en estos mundos donde nada tiene solución. Pero la película no es tan desilusionadora. Pues no, tal vez también porque es como un mundo que ya pasó, ¿no? O sea, como que toda esa gente o ya están muy viejitos o bueno, ya se murieron. O lo que sea, ¿no? Pero no está en nuestro mundo y tal vez eso la vuelve no tan pesimista, pero pues es un poco también, ahorita hace rato que decías como que representaba toda la cultura occidental, pues también es como la película que yo creo que Paul Thomas Anderson es lo que Luis Estrada querría hacer, ¿no? Quizá, sí. O sea, como que esta película es lo que la dictadura perfecta desearía hacer, ¿no? O sea, como esa representación de un mundo totalmente corrupto y demás. Desde otra óptica, ajá, ¿no? Una óptica incluso más llena de drogas en la cabeza, no en la pantalla. 2 pistas para ver Vicio Propio, Andrés, antes de cerrar el programa. 2 pistas. Vayan sin expectativas, sería la primera. No vayan a entender la película. Sí, no es necesario entender la película. Y 2, préstenle mucha atención a la música. Claro. La música está usada de una manera fenomenal, con canciones alargadas para que puedan cobijar incluso varias un par de secuencias, a veces 3 secuencias bajo la misma canción, y eso les va a dar no la explicación de lo que están viendo, pero por lo menos una buena pista para llegar del otro lado y luego volver y luego seguir nadando hacia donde nos quiere llevar la película al final. También tiene música original de Johnny Greenwood, del guitarrista de Radiohead, que pues de hecho hasta se sentía ahí medio Radiohead de repente. Ajá. Que bueno, si hablamos de paranoia y desilusión, ajá, pues, ahí van a encontrar el porqué. Sí. Pero además es una música medio desquiciante porque no es el típico uso de la música no es lo que vimos en Boogie Nights, de hecho. Pero tampoco es así como a la Spielberg que está ahí para reforzar algo, sino que está ahí como para llevarte a otro lado o para meterte en un delirio en el que de repente no te das cuenta cuánto tiempo ya pasó y lleva la música ahí sonando, ¿no? O sea, como que está queriéndose todo el tiempo meter en tu inconsciente. Yo creo que una pista pues sí sería como, o bueno, un consejo, pues dejarse llevar. Exacto. Hasta lo más monstruoso que pueda ser esa experiencia, ¿no? Digo, que es una experiencia monstruosa muy segura porque pues estás sentado, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Pero sí como que permitirse entrar en ese mundo y en ese delirio. Y que al final pues yo creo que sales con otros lentes. Que es justo la razón por la que este programa va a durar tan poco. Siendo la película una lluvia de preguntas hacia nuestro ser y nuestra conciencia, sería ahí sí muy pretencioso de nuestra parte decir, te voy a explicar por qué Joaquín Phoenix parece que se muere pero no se muere, te voy a explicar por qué le pegan en la cabeza. O sea, eso no tiene explicación. Justo por eso este programa va a durar tan poco. Estamos muy llenos de preguntas. Y esas preguntas es justo lo que nos tiene que hacer dialogar con las personas al salir del cine y encontrarlas en una mesa llena de cervezas. Entonces ese sería nuestro último consejo. Saliendo, invítenle una cerveza a la gente con la que fueron, siéntense a platicar y sientan el cine de Paul Thomas Anderson. ¿Algo más que quieras agregar, Andrés? No. Nada más. Dale. Bueno, pues entonces los esperamos en la siguiente. Esperamos sus opiniones sobre Vicio Propio de Paul Thomas Anderson, que estrena el 27 de marzo, ¿me dijiste? Bueno, por ahí andaremos. Sale. Saludos. Cine Garage,
Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Estrenos. A través de puentes.